Bueno, ahí sí, ahora sí estamos grabando y arrancamos entonces con la presentación del texto de Venegas y Matus, un texto extenso, complejo, y que hace este recorrido, por un lado histórico y a su vez metodológico, que nos va a presentar distintas opciones, distintas, si seguimos lo del video, recorridos, distintas formas de encontrar un recorrido metodológico dentro del campo de la disciplina. Bueno, comparto entonces. Básicamente, una de las primeras cuestiones como advertir es no confundir el proceso de intervención con el proceso metodológico, ¿no? Uno diría, si tomamos de vuelta el ejemplo del video, la intervención está definida por el sentido de la acción. En ese sentido, es el recorrido del video que vemos, ¿no? El sentido del recorrido. Lo metodológico es apenas los instrumentos que utilizamos para organizar ese recorrido. Pero en muchos casos a veces se tiende a subsumir y pensar que la intervención es la suma de una cantidad de procedimientos, de herramientas, de etapas de trabajo, y en realidad la intervención va a fijar otras condiciones, ¿no? Lo específicamente metodológico va a ser un aspecto de la intervención, pero no es la intervención en sí mismo. Digo porque en general se puede tender a asociar que la intervención es lo que hacemos, y no solamente es lo que hacemos, es lo que conocemos, es lo que analizamos, y también, por supuesto, son las acciones que se ponen en marcha, ¿no? Uno podría decir que en todo el proceso metodológico hay movimientos, podemos decirlo así, más vinculados al pensar y otros más vinculados al hacer, pero todos ellos son parte del proceso de intervención. Entonces diría que en principio para pensar en estas matrices que ahora voy a ir presentando, les voy a proponer por ahí que las presentemos y nos detengamos para ver si hay dudas sobre esa y luego avanzamos con el resto, porque por ahí si no se hace un poco extenso, bueno, vamos respondiendo a esas distintas miradas y enfoques. Básicamente entonces la intervención va a considerar los tres elementos que aquí se mencionan, ¿no? Por supuesto lo metodológico, que es en lo que nos vamos a detener ahora, pero su correspondencia con las definiciones conceptuales y teóricas y con el desarrollo de la práctica, del hacer propiamente dicho. En ese sentido, teoría, método y práctica social forman parte de un sistema, podríamos decir, donde lo metodológico tendría que ser, o sería deseable que sea coherente, ¿sí? Nos encontramos con situaciones en donde hay ciertas definiciones conceptuales que cuando la tenemos que llevar a la práctica, después no parecen tan coherentes metodológicamente, ¿sí? Y más bien tendemos a asociarnos a una cierta rutina de esos procedimientos con poca capacidad reflexiva sobre las definiciones que tomamos previamente. Podríamos partir de las matrices metodológicas del trabajo social como digamos, como una especie de sustrato, ¿no? De lo que está detrás, de lo que se oculta, de lo que está en el fondo, y lo que nosotros vemos es efectivamente el hacer propiamente dicho. Esas definiciones conceptuales y metodológicas responden a un tipo de construcción, un modo de pensar la construcción de conocimiento, y que refiere, bueno, a algo que ustedes han trabajado y seguramente cursado, que es la materia de epistemología, ¿no? Cómo se construye conocimiento en ciencias sociales, y en nuestro caso particular, cómo ese conocimiento incide decisivamente en nuestro quehacer profesional, en la acción propiamente dicha. Nosotros podríamos decir entonces que las matrices metodológicas que se presentan en el texto de referencia en el que les sugerimos trabajar para la clase de hoy, que seguramente ustedes hicieron con dedicación, subrayaron, analizaron y comprendieron cabalmente, o no, bueno, por lo menos si se acercaron al texto, lo abrieron, se dan cuenta que era extenso y que estaba organizado en estas matrices. Las matrices, a ver, la palabra matriz tiene que ver, los que trabajaron si alguna vez, o algún familiar o alguien en un taller, son moldes, ¿no? Las matrices sirven para moldear algo, modelos o moldes, ¿sí? Los metalúrgicos o los yeseros o los ceramistas trabajan con matrices. Es decir, algo que permite hacer objetos con una cierta regularidad. Bueno, esos moldes o modelos o matrices metodológicas se van a corresponder fundamentalmente con dos cosas en nuestra profesión. Por un lado, en el desarrollo de las ciencias sociales, en el desarrollo histórico de las ciencias sociales,
y el trabajo social lo ubicamos en esa matriz, digamos, en ese marco, el desarrollo de las ciencias sociales, donde el trabajo social se inscribe, y por otro lado, en el grado de institucionalidad que fue teniendo el Estado para atender la cuestión social, ¿no? Lo que llamamos hoy políticas sociales. Así que lo metodológico va a tener relación con estos dos aspectos, ¿no? Los aspectos específicamente conceptuales que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias sociales y sus distintas acepciones, y también el grado de consolidación del Estado para atender la cuestión social, podemos decir, desde la segunda revolución industrial en adelante, ¿no? Así que lo metodológico se va a corresponder mucho con un tipo de Estado y con un cierto paradigma de la política social y del abordaje de la cuestión social. Además de es una cuestión teórica y es una cuestión política lo metodológico, ¿sí? La primera matriz que se presenta, y tiene cierta cronología histórica, digamos así, esto, tiene que ver con el origen de la ciencia, digamos, con los antecedentes desde la ciencia desde el punto de vista tradicional, y de un positivismo que puso como idea central a la ciencia como motor del progreso, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de mediados, fines del siglo XIX, la idea de Comte, de orden y progreso, y una idea de la ciencia como un reemplazo casi de la religión, ¿no? Una ciencia neutral, objetiva, que básicamente puede generar tres aspectos, tres movimientos, ¿no? Por un lado, la posibilidad de describir objetivamente, y de ahí el peso que va a tener lo empírico, ¿sí? El dato de la realidad, aquello que la realidad nos dice en términos de información, la posibilidad de explicar a partir de leyes generales, de teorías, que dan cuenta de eso que describimos, eso que captan nuestros sentidos y nos permiten ver las cosas de cierta manera, por qué sucede, ¿no? Básicamente atribuyéndole causas, motivos por los cuales esos hechos que describimos los podemos explicar. E incluso la posibilidad de predecir, es decir, de anticipar resultados. La posibilidad de anticipar resultados tiene que ver con un ejercicio de dominio de los hechos sociales y de aplicación de estas leyes, no solo para explicar, sino para anticipar lo que puede suceder. En el trabajo social en particular, esta matriz positivista tuvo su expresión, bueno, justamente hace poco más de 100 años, con otra epidemia que fue la epidemia de fiebre amarilla en el caso de nuestro país, y las epidemias en general, ¿no? La fiebre española a principios del siglo XX, terminando la Primera Guerra Mundial. La idea del higienismo fue la idea de poder controlar los determinantes sociales de la salud, ¿no? Los problemas que generaban, los problemas sanitarios que se generaban por condiciones sociales, habitacionales, alimentarias, ¿sí? Del medio ambiente, del acceso a los servicios básicos. El higienismo presentó de alguna manera una respuesta histórica a una serie de problemas sociosanitarios que requerían de respuestas en términos de comportamientos sociales. Bueno, ese debate casi que se reprodujo hoy con la pandemia, ¿no? La discusión entre los informes epidemiológicos, entre las propuestas de regulación de los comportamientos sociales, entre las consecuencias económicas que tienen la regulación de estos comportamientos sociales. La idea del control de la realidad social por parte de la ciencia establece, bueno, un modo de pensar que los problemas sociales, y por eso la imagen de la placa o de la filmina, la idea de pensar en un laboratorio, ¿no? El control de las variables sociales es un poco la expectativa, ¿sí? Estamos hablando obviamente también metafóricamente, de la posibilidad de controlar los hechos sociales a partir de analizar sus componentes, analizar sus partes, ¿sí? De poder ver cómo se componen esos hechos sociales, que para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras sociales, va a ser fundamentalmente problemas sociales, ¿sí? Que afectan a ciertos colectivos humanos. En este contexto, la idea del laboratorio es una idea en donde los problemas sociales casi que
también imaginariamente se tendrían que aislar de su contexto y descomponer en esos componentes o en esas partes esenciales que podemos llamar variables o dimensiones, ¿no? Justamente la posibilidad de aislar los problemas es la que nos permite imaginariamente también ponerlos debajo de ese microscopio, ¿no? Diseccionar los problemas como si trabajáramos con un análisis de sus partes. La otra idea fuerte que va a estar presente en el paradigma positivista es la idea de la medición, ¿no? En esa voluntad de control de los hechos sociales, una de las figuras que aparece es la importancia de la estadística, de los datos cuantitativos, para poder medir y analizar problemas sociales. De hecho, algunas autoras, como de la metodología, hablan del diagnóstico como un proceso de medición e interpretación de problemas sociales, ¿no? La palabra medición puede ser que llame un poco la atención, ¿no? Cómo se mide la realidad social. Y bueno, el hincapié está puesto en alguna medida en que esa medición nos permite comprender y en alguna medida controlar esos problemas. Teniendo en claro que es cierto que los hechos sociales no se miden, pero sí que hay indicadores que nos permiten saber cuál es el nivel de pobreza, el grado de desempleo, la tasa de deserción escolar, la tasa de mortalidad. Son mediciones sobre los problemas. Y en esta etapa, en esta matriz positivista, van a aparecer también los primeros instrumentos metodológicos que tienen básicamente que ver con la visita domiciliaria, con la observación y con el registro sistemático, ¿sí? Pensemos que la visita a los conventillos, a los barrios populares, para prevenir la propagación de enfermedades, tenía que ver básicamente con un proceso de intervención bastante violento, que era ingresar al dominio de lo doméstico. Y el uso de estas herramientas van a plantear los primeros antecedentes de, no solamente de técnicas que tienen que ver con la construcción de la observación, del registro, del dato, sino también con la posibilidad de operar sobre esas realidades sociales, ¿no? De controlar, de vigilar, de inspeccionar esas realidades sociales que se presentan como riesgosas. Fundamentalmente el hacinamiento en los conventillos frente a la propagación de enfermedades, ¿sí? Pensemos en la dimensión de estos problemas, ¿no? De estos problemas sociosanitarios que se cargaban por ahí la mitad de la población de una ciudad y que requerían fuertísimas regulaciones por parte del Estado, ¿no? Pensemos que en nuestro país se crea, después de la fiebre amarilla, el Departamento Nacional de Higiene, ¿sí? Avanza en algunas medidas vinculadas al control sanitario. Bien. ¿Hasta acá? ¿Les suena algo de la matriz positivista, de lo que han visto con Popper, por ejemplo, en epistemología, con Bunge? ¿Sí? ¿Les suena algo? Más o menos. Sí, acá está indicando Vicu cuál es el texto, ¿no? El texto está organizado en estas matrices. Digo, hay correspondencia entre el modo de construir conocimiento y básicamente para nosotros de cómo se construyen los objetos de intervención. El objeto de intervención es básicamente las situaciones problemáticas que atraviesan y que afectan a poblaciones específicas. De eso estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se construye el objeto de intervención? ¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para su abordaje? Y las políticas que se desarrollan desde el Estado para poder abordar esos problemas, ¿sí? Hay una correspondencia entonces metodológica. El método, los instrumentos, las técnicas no van a estar por fuera de estas determinaciones políticas y conceptuales, como decíamos al principio. Es más, algunos debates que se presentan solamente como metodológico, de algún modo encubren, velan, no explicitan claramente que hay otro tipo de discusiones, ¿no? Por ejemplo, sobre el rol del Estado, o por ejemplo, sobre los factores que provocan, que originan los problemas sociales. Bien, dudas, comentarios, aportes, que les parezca. ¿Está claro hasta acá? La metodología también va a ser como, bueno, como el propio Estado también, una especie de capas sucesivas, ¿no? Capas geológicas que van a ir constituyendo un cuerpo teórico e instrumental. No
No podemos decir que una etapa, por más que hoy casi que nos suena con un poco de olor a naftalina, ¿no? Un poco antigua, ¿sí? Como es esta matriz positivista, higienista, vinculada al control social, haya perdido cualquier relación con lo que hacemos actualmente. Por el contrario, algunas de esas herramientas que se presentan en estas etapas históricas del desarrollo profesional van a permanecer como una herencia conceptual e instrumental que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Por ejemplo, la idea del registro o la técnica de la observación, si bien con enfoques distintos, pero está presente ahí, ¿no? Y se corresponde con otros campos disciplinares, la antropología, por ejemplo, ¿sí? O la medicina social, utilizando este tipo de instrumentos. Aixa preguntaba cuál era, a ver si te entendí la pregunta, a volver a explicar lo de la correspondencia. Sí, lo que queremos decir es que los enfoques metodológicos van a tener una correspondencia fundamentalmente con cómo se construyen los objetos de intervención. Los objetos de intervención son construcciones conceptuales, teóricas. Nadie sale a la calle y se tropieza con un objeto de intervención, porque no existe como tal. No hay un objeto empírico, objeto de intervención, sino que son construcciones teóricas. Nosotros definimos que tal situación es un problema y le asignamos a esa situación ciertas explicaciones y ciertos efectos, que no son inocentes, no son ingenuos, no son neutros desde el punto de vista valorativo. Hoy que se está discutiendo, por ejemplo, lo que sucede con el predio de Guernica, ¿sí? La ocupación de tierras, creo que trabajaron la semana pasada algo de esto, ¿no? Hablar de ocupación, usurpación o recuperación son enfoques conceptuales distintos. Solamente con una palabra estamos dando cuenta de interpretaciones distintas, de miradas distintas sobre el mismo hecho social. La ocupación del predio de Guernica por parte de 2.500 familias. Hablar de usurpación o hablar de ocupación o incluso de recuperación de la tierra no tiene el mismo peso conceptual. Entonces, lo que vayamos a hacer respecto al abordaje de ese problema tiene que ver con esa definición conceptual previa. Es decir, lo metodológico se corresponde con la definición conceptual del problema. ¿Sí? Está claro que no es lo mismo decir usurpadores ilegales ocupan tierras privadas que decir familias luchan por el derecho a la vivienda digna. ¿No? Hay una diferencia. Bueno, esa diferencia conceptual nos va a marcar la cancha de qué es lo que vamos a hacer consciente o inconscientemente con ese problema. ¿Sí? Dime cómo construyes el objeto y te diré qué metodologías utilizas. A veces no es coherente, y sucede también que tenemos definiciones conceptuales y después no se corresponde metodológicamente, pero hacia ahí vamos. Ahí la primera correspondencia, la fundamental, en todo lo que tiene que ver con el proceso de intervención, la relación entre conocimiento y acción. ¿Sí? Y la otra correspondencia que preguntaba Aixa es con el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? El modo en que el Estado aborda la cuestión social también va a definir, ¿sí? No es solo un ejercicio teórico, ni tampoco es un ejercicio teórico que radica únicamente en nuestra mente, sino que tiene que ver con la dinámica de las instituciones donde trabajamos. No es solo nuestra definición conceptual, es la que fijan las normativas, las instituciones, los programas, los colectivos profesionales que dicen determinada cosa sobre esos problemas objeto de intervención. ¿Cuál es la ilusión del positivismo? En definitiva, la objetividad, ¿no? El dominio del método le otorga objetividad a la intervención, a un conocimiento, podemos decir, superior, que está dado por básicamente por el carácter científico de la intervención, ¿no? Pensemos que en buena medida también nuestra disciplina se aferró a estos soportes metodológicos para ganar estatus profesional, ¿no? Algo que seguramente habrán visto en fundamentos del trabajo social y demás. Bien, ¿hasta acá estamos más o menos? ¿Sí? Bien. La otra matriz que presentamos, ¿sí? Que podemos ver, además del positivismo, es una matriz, digamos así,
opuesta, que está muy emparentada con el proceso de reconceptualización de nuestra profesión, desde los años 60, ¿sí? Muy vinculado a las transformaciones políticas y sociales que se dan, podemos decir, para poner un punto de referencia, a partir de la Revolución Cubana, ¿sí? Y de los procesos de conflicto y de insurgencia social en los países del tercer mundo. Básicamente, la matriz dialéctica va a referir a tres soportes, ¿no? El reconocimiento justamente de que los problemas sociales tienen un origen histórico, tienen una base material y se expresan como un conflicto, ¿no? La idea fundamentalmente es que el conflicto social es el motor de la historia, el conflicto social es la expresión manifiesta de problemas estructurales. Por eso, si decíamos con el positivismo que la idea de analizar un problema es casi diseccionarlo en sus partes, ¿no? Analizarlo en el laboratorio bajo la lupa del microscopio y ver sus componentes, bueno, la idea de la matriz dialéctica es justamente la contraria, ¿no? Solamente se entiende un problema con una perspectiva de totalidad social. El problema, sigamos con el ejemplo, la ocupación de tierras en Guernica manifiesta una desigualdad estructural en las sociedades latinoamericanas, y particularmente Argentina, ocupación de tierra y en toda América Latina. ¿Sí? Hoy, lo decía en una nota, en un Twitter, creo, estos últimos días, la actual vicepresidenta. El año pasado hubo 104 ocupaciones de tierras en el Gran Buenos Aires y en el resto del país, ¿no? Problema estructural el de la tierra en la Argentina y en América Latina. Entonces manifiesta ese hecho social, 2.500 familias en un predio del tercer cordón del Gran Buenos Aires, problemas que tienen que ver con la urbanización, con los procesos de industrialización tardía, con los movimientos migratorios campo-ciudad, con la desestructuración de las políticas públicas de vivienda y de infraestructura. Entonces, comprender un problema es historizar es contextualizar el problema, y ese es un aporte muy importante que hace este enfoque, ¿no? Este enfoque, por eso materialista e histórico, entender cuáles son los factores estructurales, y esa es la idea de fenómeno y esencia. Casi diríamos como la punta del iceberg, ¿no? Si vieron Titanic, ¿no? Justamente el problema cuál fue, que no vieron el iceberg completo, apenas vieron, cuando lo vieron ya lo tenían encima. El hecho social que nosotros vemos es la punta del iceberg, pero hay determinaciones estructurales que son anteriores y que son más profundas, que explican los problemas. No solo no hay posibilidad de explicar los problemas sociales aislándolo de su contexto, por el contrario, es un obstáculo. Solamente se puede comprender historizando. Y la verdad que es una buena recomendación. Uno diría que frente a cualquier proceso de intervención, hacer la historia de siempre aporta algo. Aunque estemos hablando de una historia familiar, no hace falta pensar en la historia del país. La historización aporta elementos de conocimientos fundamentales para los procesos de intervención. Lo vamos a ver algo cuando veamos diagnóstico con más detenimiento. Y lo otro que va a aportar esta matriz es la idea de un rol transformador en la profesión, muy asociado a los cambios políticos, a los movimientos, a los cuestionamientos, a las estructuras de desigualdad, y se le asigna un rol fuertemente educativo al trabajo social y a otras disciplinas, ¿no? Pero nos detenemos en la nuestra. La influencia de Paulo Freire, ¿no? La pedagogía del oprimido, la idea de que producir conocimiento implica dos cosas. Por un lado, un diálogo con los actores. No hay un saber técnico y profesional de laboratorio que explica los problemas, sino que el proceso de construcción de conocimiento es un proceso dialógico, de diálogo con actores. Y segundo, este proceso dialógico es un proceso educativo, ¿no? Diego Palma, un trabajador social, digamos, expresión del periodo de la reconceptualización, planteaba que el proceso de conocimiento va desde las necesidades sentidas hacia las tareas objetivas, ¿no? Ese recorrido entre necesidades sentidas y tareas objetivas es lo que Diego Palma llama un proceso de concientización.
no tiene nada que ver la concientización con levantar el dedito así, ir a decirle a la gente lo que pasa, que a ustedes lo que les sucede es tal cosa, ¿no? No es una bajada de línea la concientización, sino que es un proceso que se genera desde los propios actores, reconociendo problemas como comunes y asumiendo tareas para cambiarlo. Eso genera dos cosas también. Por un lado, el cambio de situaciones sociales que los afectan, en este caso la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, pero además haciendo algo para modificarlo. Eso transforma o puede transformar objetivamente la situación social que afecta a ese colectivo o esa población, pero además deja un saldo educativo y organizativo, ¿no? No solamente se resuelve un problema, sino que queda una experiencia previa. Justamente Diego Palma va a hablar de que el punto de partida del conocimiento es siempre la experiencia de los sujetos. En la experiencia de los sujetos hay un saber, hay un conocimiento. Y nuestra tarea, asignada casi como de un agente externo, digamos, que promueve en los actores ese proceso de experiencia, reconocimiento de necesidades, transformación de la situación, básicamente con un objetivo también político, ¿no? Es una instancia política de organización. Bueno, ahí aparecen propuestas que desde lo metodológico se plantean, como decía antes, en una relación más horizontal, no tan centrada en el saber técnico profesional, sino que aparecen situaciones o experiencias de trabajo basadas en la educación popular, en la investigación-acción, es decir, investigación que se produce con los sujetos, no la investigación de laboratorio, la sistematización de experiencias, es decir, la práctica genera saber, y ahí hay un conjunto de aportes que va a hacer este tipo de enfoques, ¿sí? En alguna medida el texto lo que plantea es que esta matriz tiene ciertas debilidades instrumentales, ¿no? Como que el aporte que le hace a la disciplina es justamente una discusión sobre el sentido de la intervención, sobre el sentido de los problemas sociales, sobre los factores estructurales que lo generan, pero con un pobre desarrollo instrumental, ¿no? Como que queda poco bagaje, podemos rescatar algunas de estas cosas, pero hay poco del cómo hacer, uno podría decir que en buena medida, porque la acción estaba muy absorbida, muy condicionada por la acción política propiamente dicha. Lo metodológico casi que aparece como algo auxiliar de la acción política. En esta etapa también, bueno, los que cursaron con nosotros la materia del cuatrimestre pasado, aparece una impronta fuerte en la organización de la comunidad. ¿Sí? La idea de la organización como una instancia prepolítica, como una instancia de constitución de actores sociales. Básicamente estamos pensando en el trabajo que hacían tanto militantes sociales, docentes, trabajadores sociales, organizaciones confesionales y religiosas, con los sectores más pobres, identificados como más pobres, aquellos que geográficamente se ubicaban en la periferia de las ciudades. Como bien lo vieron en el primer texto que trabajamos en la materia, ¿no? La idea del pobre como lo marginal, como lo que está fuera de la sociedad. ¿Cómo hacer de esos sujetos actores políticos, sociales, con capacidad de interpelación a las estructuras de desigualdad? Bien. ¿Dudas hasta acá? Tírenme un centro, una pregunta, algo. Así no sigo hablando yo solo. No, para mí está explicado súper bien, de verdad, muy claro. Quizás un poco rápido para Es un poco llegar y como rápido, no, quizás anotar y no. eso, pero se entiende perfecto. Bueno, sí, quizá no, Martina, es rápido, sí, efectivamente, porque es largo el texto, si me detuviera en cada uno, se van a encontrar que el texto es un poco farragoso, ¿sí? Medio pantano en algún momento, no nos perdamos en aspectos demasiado específicos, sino tratar de entender cuál es el sentido general de estas formas de interpretar y actuar sobre la realidad social. Profe, Sí. yo como tal, de lo que usted está explicando, como que no, digamos, lo entiendo y no tuve ninguna pierde, pero de pronto algo que no me quedó como claro el texto
que puede ser que, como usted decía, no había que enfocarse en eso, es el tema como de lo que plantea Boone y Popper y como que esto del racionalismo crítico, o sea, como que, ¿viste las preguntas que ustedes plantearon en el campus? Como Sí. cuando las intenté resolver, esto de la fusión qué relación existe entre la matriz dialéctica y el proceso de reconceptualización en el trabajo social, como que se me confundió ahí como la cuestión, pero va más hacia esa pregunta que ustedes plantearon que sobre lo que usted está dando en este momento, por eso es como que no lo quise, Está bien. no sé. Bien, está buena la pregunta. Las preguntas que pusimos en el campus son solamente orientadoras para la lectura, desde ya que no era el objetivo que las respondan, ni mucho menos. La matriz dialéctica va a estar... Claro, perdón, no, yo sé que no era para responder, pero me refiero al leer como que, si, digamos, supongo que te tiene que quedar algo del texto como para poder responder esa pregunta, más allá de responderlas puntualmente, y como que no entendí cómo se relacionaría, por ejemplo. El proceso de reconceptualización a lo que refiere es a una crítica, sobre todo interna, endógena, desde dentro de la profesión. El movimiento de reconceptualización no sucede en las calles. En algún momento creímos que sí, ¿no? Que la gente se movilizaba por el... No se movilizaba por el proceso de reconceptualización. Es una crítica básicamente que surge en las instituciones académicas, en concordancia con lo que sucedía en los procesos políticos y sociales, para decir, la discusión, el debate, el análisis de los problemas sociales tiene que reconocer básicamente la desigualdad estructural de la sociedad, ¿no? Y esa desigualdad genera mecanismos de opresión, con un gran peso de los aspectos económicos y materiales, pero hoy podríamos decir que otros aspectos también aparecen como formas de dominación, ¿no? De género, étnico-raciales, regionales, ¿sí? Pero básicamente lo que va a plantear la reconceptualización es una crítica. Por eso decía que hay una cierta escisión con la teoría, porque la crítica, que es conceptual y teórica, no plantea luego... Norberto Alayón, que es un historiador, profesor, historiador del trabajo social, dice, bueno, esa crítica que se le hace a la reconceptualización no es del todo justa porque llegaron en toda América Latina los gobiernos militares, ¿no? Proceso de reconceptualización, proceso sobre todo latinoamericano. Llegaron los gobiernos militares, intervinieron las universidades, obviamente ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, la crítica de que no logró desarrollar un instrumental, un conjunto de aspectos metodológicos, de algún modo Alayón lo que dice es, se justifica de este modo. Los que pueden cuestionar a la reconceptualización incluso le reconocen que es una crítica fundada y que es una crítica necesaria al interior de la profesión, justamente una profesión que se va a ir encontrando en el campo con situaciones sociales específicas que no se corresponden con ¿qué? Con los marcos conceptuales con los que nos veníamos formando, ¿no? El movimiento contrario a esa crítica de la reconceptualización no aportó elementos metodológicos, instrumentales, llevó incluso a que algunos planes de estudio, después de la recuperación democrática, tendieran a un fuerte, lo que dije al principio, metodologicismo. El plan de estudio anterior al que se están formando ustedes, que es del año 87, el plan de estudio de ustedes que están cursando la carrera es del año 2012. Se reformó 25 años después y tenía mucho peso en lo metodológico. En algún caso, algunos podrían decir, debatible, un exagerado peso de lo metodológico. Así que hay como una discusión, ¿no? Como algunos dirían, futbolísticamente hablando, una manta corta, ¿no? Si atacás mucho, descuidas la defensa, si te defendés demasiado, no haces un gol. Si atendés lo metodológico, perdés sentido, un poco lo del video también, ¿no? Perdés el sentido de orientación. El apego a las rutinas de procedimiento pueden tener como riesgo esto. Al mismo tiempo, una mirada estratégica, una mirada que pueda analizar con profundidad los problemas sociales, requiere instrumentos de trabajo, porque si no, es solo una retórica, ¿no? Una crítica retórica. Perdón, alguien estaba queriendo preguntar algo. ¿Puede ser? No. Yo quería hacer una pregunta, perdón. Dale. Si, o sea, porque la reconceptualización plantea esto de la acción política y de la investigación-acción y eso sería como la metodología que plantea, pero la crítica es que es poca o que es insuficiente, porque creo que como que tiene planteos metodológicos
esto de la Totalmente. horizontalidad y un montón de cuestiones, ¿se consideran? Te muteaste ahí está. Para algunos se considera insuficiente, sí, totalmente de acuerdo, Sol, tiene un planteo metodológico, no un cuerpo teórico definido, pero hay aportes, ¿no? De la investigación participativa, de la educación popular, de la sistematización de experiencias, un poco posterior. Por ahí no es solo que es insuficiente, sino que no siempre se adecúa a los contextos, ¿no? Como producir un proceso de trabajo que implique la activa participación de los actores, que implique un proceso de horizontalidad en la construcción del conocimiento. No siempre todas las circunstancias, todos los encuadres de trabajo, los ámbitos institucionales, ofrecen la posibilidad de trabajo con esa metodología. Y esa puede ser una observación que no descarta lo positivo o lo valioso del aporte en ese sentido, pero que no se adecúa a todas las circunstancias iguales. Y ahí un poco volvemos al inicio de la clase, ¿no? Es decir, si nosotros decimos que el método se tiene que subordinar al objeto, bueno, uno podría decir que imaginariamente construye una caja de herramientas donde recurre a lo metodológico en función del tipo de problemas y situaciones que se le presentan, ¿sí? Y no al revés. La reproducción rutinaria, acrítica, ¿no? De procedimientos frente a circunstancias diversas. Es cierto que un proceso metodológico con activa participación de los actores, con mayor horizontalidad, con un proceso de conocimiento que implica un proceso educativo, que requiere tiempo, sería difícil de pensarlo en el contexto de la pandemia, por ejemplo, donde la conducción de los procesos son jerárquicos, son muy verticales, son con plazos cortos, son con decisiones muy centradas en el saber técnico. Hoy diría que nos gobiernan, antes nos gobernaban los economistas, nunca dejaron de hacerlo, hoy nos gobiernan los médicos. Simplificando, ¿no? Estoy diciéndolo un poco exageradamente. En un proceso de este tipo, los actores participan poco, tienen pocas chances, hay poco tiempo, los escenarios son inciertos, ¿no? Entonces, las circunstancias, los objetos de intervención, es decir, los problemas sociales, también marcan un poco las posibilidades o no de acción en distintos procesos, ¿no? Si nosotros trabajamos en procesos más vinculados, por ejemplo, al campo del educativo, y la verdad que estas propuestas arrancan con muchas ventajas y con muchas posibilidades, ¿no? Procesos educativos que siempre llevan tiempo. Es la dinámica de los talleres, ya vamos a llegar al tema de los talleres como lo que más nos gusta hacer a los trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? La respuesta a todos los problemas, ustedes ya saben, se resuelve con talleres, ¿no? Donde participan los sujetos y con eso modificamos la situación. Bueno, yo me la pasé haciendo talleres, así que es irónico, pero hay un poco de exageración en esta idea de la educación popular y los talleres, y si no sabemos qué hacer frente a un problema, y organicemos un taller, ¿no? Que algo bueno va a salir. Bueno, sigamos porque se nos van los tiempos, y bueno, ya no me acuerdo quién había preguntado, no desesperen que la idea del texto es, vuelvan a recorrer el texto, a mirarlo nuevamente, y tratar de que estas claves sean claves de lectura, para entender orientaciones generales. Puedo decir, no es nuestro objetivo hacer nuevamente epistemología, sino entender el sentido general de estas orientaciones. Bien. Bueno, Javi, otra... Perdón, Javi, capaz que te conviene cortar el video y volver a hacer otro. Por el tema del tiempo. Sí, el único tema ahí, Vicu, es que... después queda, sí, que si lo corto voy a tener que interrumpir la grabación, no sé si es así. Si no, no, dejalo. No queda, queda grabándose y después queda en la computadora.